otra vez en contacto desde el equipo de orientación educacional. Según la Convención Universal de los Derechos del Niño, ellos tienen la categoría de ciudadanos. Hoy nos gustaría hablar de derecho. Y hablar de derecho es hablar de justicia. Y para ello deberíamos definir justicia. Y justicia tiene una definición simple, que es dar a cada uno lo que le corresponde. Esta definición es fácil. El problema es determinar qué es lo que le corresponde a cada uno. En este punto nos podemos encontrar con muchas teorías. Depende de posicionamientos y de las épocas en donde se originen esos enunciados. Pero estamos en el siglo XXI. Y se nos hace más simple en el siglo XXI. Porque cuando hablamos de lo que le corresponde a cada uno, basta ir a la Declaración Universal de Derechos Humanos o a la declaración de todas las generaciones de derechos que hasta el día de hoy se han enunciado. La Asamblea General proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universal y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 consagra los derechos llamados de primera y segunda generación. Los de primera generación se relacionan a la libertad y son llamados derechos civiles. Los de segunda generación se los relaciona con la igualdad, lo cual es más importante a veces que la libertad, aunque los dos son importantes. Y estos segundos son los derechos económicos, sociales, culturales y laborales. Ya vamos por la cuarta generación de derechos humanos, y estos constituyen el núcleo de justicia de cada país o sociedad. Una sociedad que no respeta estos derechos muestra que sus ciudadanos viven en inhumanidad, al menos por debajo de lo que consideramos que debería ser una vida humana digna de ser vivida. Es importante decir que ningún país del mundo respeta en su totalidad estos derechos. No están garantizados en ningún país. Lo cual muestra que no coincide lo que declaramos con lo que hacemos. ¿Cómo lo vamos a lograr? A través de la educación, conociendo estos derechos que pareciera que muy pocos conocen. En 1989, las Naciones Unidas van a consignar un revolucionario pacto o declaración que van a consagrar los derechos del niño. Se les da entonces a los niños la categoría de ciudadanos. Trabajo barato. Soldado obediente. Niñas novia. A lo largo de la historia, los niños han sido expuestos a las peores formas de explotación y abuso. Después de la Segunda Guerra Mundial, el innovador Pacto Internacional de Derechos Humanos declaró que los niños necesitan cuidados especiales y protección. Como consecuencia, en 1989, las Naciones Unidas adoptaron un tratado revolucionario que otorgaba derechos a todos los niños del mundo. Su nombre, la Convención de los Derechos del Niño. Es el tratado internacional más ratificado del mundo. The Convention calls on all of us to help the children of the world. We all have to turn the promises of the Convention into a reality on every part of the globe. Con la firma del tratado,
las naciones prometen establecer estándares básicos de salud, educación, protección y servicios sociales. Las naciones reconocen con este tratado el derecho a jugar de los niños, a expresarse libremente y a exponer sus opiniones en todo aquello que les concierna. Con la inclusión de los niños en la agenda global, la Convención ha mejorado radicalmente la manera en la que podemos ayudarles. Nepal last year decided to remove its monarchy. Because of the change in government, they're creating a new constitution. That creates an amazing opportunity for UNICEF to change the constitution in a way that's child-friendly, in a way that's child-supportive, and the CRC is the basis on which we do that. Son muchos los países que han incorporado los derechos del niño en sus constituciones. Birth registration, which has been extremely low in a number of countries, at a rate of about 10%, jumping up to 80%. In Romania, particularly after the dramatic change of the regime there was a need for a lot of work to be done on the protection of children, particularly children who had been in orphanages, who had been infected by HIV/AIDS. In Sudan, where we've worked very much with all partners to establish a legal framework for the protection of children. India has just agreed to compulsory free education for all children. La Convención sacó a la luz temas tabús como la explotación sexual y el tráfico de niños y ayudó a la mejora en la protección de los niños más vulnerables. There are systems in place for them to be returned to their country of origin and for the country of origin to trace their families and rehabilitate them with their families and provide them the protection. A pesar de que muchos países han cambiado sus leyes, solo unos pocos las han hecho efectivas. Those principles are respected in most places, but there are no infrastructure in place to actually comply with the legislation. Así es que seguimos viviendo en un mundo donde demasiados niños mueren por causas evitables. Niños que se ven obligados a dejar la escuela. Niños que son abandonados por sus padres cuando estos últimos sucumben al SIDA. Niños reclutados y usados por grupos armados o forzados a realizar trabajos peligrosos. En muchos casos, la gente ni siquiera reconoce que estos niños tengan derechos. Para atajar estas problemáticas, hemos de utilizar un enfoque integral. The Convention reminds us that all of these rights are interconnected. And in a way, really what we need to be looking at is the extent to which we have changed the way the world works so that it's delivering on these rights for children. La Convención apela a que construyamos un espacio en el que los niños puedan crecer, aprender y desarrollarse. ¿Cómo transformar esas palabras de papel a hechos reales? Esta última pregunta es muy importante. ¿Cómo pasar de hacer una declaración a una realidad? ¿Se respetan los derechos del niño? ¿Por qué no se cumplen? Veamos qué opina el educador Francisco Tonucci. Es un tema dramático desde mi punto de vista, porque uno podía pensar que no hace falta tener una ley que obliga a los adultos a querer defender, respetar sus hijos. ¿No? Parece casi ridículo. Hacemos una ley para obvio, que los adultos que han criado hijos, que tienen por ley que respetarla. Se ve que los que tenían poder, que eran los jefes de gobierno de todo el mundo, han pensado que no, que lamentablemente los adultos no estaban respetando, protegiendo y queriendo sus hijos. Y por lo cual han tenido que hacer una ley internacional que obligase a los adultos a respetarlos. Y esto se ha hecho en el 89, el año próximo serán 30 años. El tema es que esta ley, considerada como necesaria, nadie la conoce. Y por lo cual no se cumple. Es difícil cumplir con algo que no se conoce. Yo esto lo estoy repitiendo muchas veces en conferencias. Pido que levanten la mano los que saben cuál es el artículo que garantiza la escuela,
o el juego, porque se piensa que la Convención de los Derechos del Niño es hecha para los pobres hijos del tercer mundo, ¿no? Con la barriga hinchada, con las moscas en los ojos, que mueren de hambre, de enfermedades que en nuestro mundo, por ejemplo, son tonterías, podemos decir, que se pasan con... Claro, también es esto. Y correctamente es esto, no podemos tolerar que en el mundo algunos niños vivan de esta manera mientras que nuestros hijos y tal. La convención, el cambio entre la declaración del 59, que decía todo esto, y la convención del 89, es que la convención hace un paso adelante y declara solemnemente que los niños no son futuros ciudadanos, sino son ciudadanos desde ahora, son ciudadanos de hoy. Esto cambia todo, porque si son futuros ciudadanos nosotros podemos educarlos para ser ciudadanos mañana, ofreciéndonos como modelos. Pero si son ciudadanos tenemos que aceptarlos con sus diversidades. Esto es el aporte de los niños, desde mi punto de vista, a la política. Y dentro de la Convención hay algunos artículos, especialmente 12, 13, 14, 15, 16 y 31, esta parte central, que son derechos de ciudadanía. Cito solo el 12. Dice que los niños tienen derecho a expresar su opinión cada vez que se tomen decisiones que los afectan. Y que las opiniones de los niños hay que tenerse en cuenta. Yo no sé cuánta gente lo sabe. Nosotros los adultos no tenemos un derecho parecido. Hemos escuchado y escuchamos siempre, muchas veces, hablar de derechos humanos, de los derechos del niño. La pregunta es, ¿conocemos los derechos del niño? ¿Conocemos nuestros derechos? ¿Los hemos leído? Nosotros los invitamos a leer los derechos del niño, a revisarlos y a compartirlos con los niños, que son los grandes interesados. Así quedamos a disposición de todos ustedes. Cualquier consulta o proposición de temas a tratar, los escuchamos y los esperamos. Gracias.